¿Qué tal? Buen día. La sesión 9 la dividí en dos partes. La primera parte nos va a servir para terminar la materia de geometría y trigonometría y la segunda parte pues vamos a comenzar geometría analítica. El tema a revisar pues son las identidades trigonométricas junto con sus aplicaciones. Las identidades trigonométricas pues son fórmulas trigonométricas que las podemos sustituir en operaciones o en ecuaciones trigonométricas para poder desarrollar procedimientos algebraicos y llegar al resultado, ¿sí? La solución de los problemas combinando las identidades trigonométricas junto con procedimientos algebraicos nos permiten llegar a soluciones y resultados. De las identidades trigonométricas hay identidades fundamentales y también hay otro tipo de identidades, pero las fundamentales es así de cajón, es importante que te las aprendas. Las primeras identidades fundamentales pues son las inversas, en donde las identidades inversas serían seno, que es 1 sobre cosecante, coseno, que es 1 sobre secante, tangente, que es 1 sobre cotangente. Mi recomendación es que estas identidades no nada más te las aprendas de esta forma, sino que también te pongas a practicar un poco en casa y las puedas representar o saber utilizar en diferentes presentaciones. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que la identidad de seno de un ángulo es igual a 1 sobre cosecante, pero también lo podemos encontrar como cosecante del ángulo es 1 sobre seno, despejando, o cosecante del ángulo por seno del ángulo es igual a 1. Y lo mismo para las otras dos identidades, ¿sí? Que las puedas utilizar en cualquiera de las presentaciones. Recuerda también que si tú tienes una función trigonométrica, por ejemplo, una función elevada al cubo, pues el cambio con su identidad, pues también sería secante cúbica por coseno cúbico. O sea, hay que respetar también los exponentes. Otras identidades fundamentales, pues son las pitagóricas. En las pitagóricas, pues tenemos la principal, que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. De aquí se derivan otra función pitagórica, otra identidad pitagórica que es tangente cuadrada del ángulo más 1 es igual a secante cuadrada. Y la última pitagórica que es 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Entonces tenemos tres pitagóricas que son estas tres. Pero también de aquí, esta identidad la podemos encontrar despejada, ya sea despejando la función seno, despejando la función coseno o sacando raíz en seno, coseno. Otra forma como la podemos encontrar es, por ejemplo, si tú te fijas, aquí tienes una diferencia de cuadrados, pues esta diferencia de cuadrados la puedes sustituir por binomios conjugados. ¿Sí? Entonces, las podemos utilizar en diferentes presentaciones. Vuelvo a recomendarte, practícalas en casa, los despejes, para que puedas usarlo en cualquier presentación. Entonces, estas son nuestras tres identidades pitagóricas que siguen siendo parte de las fundamentales. Las últimas fundamentales, pues, son las identidades de cociente. Las identidades pares e impares, pues, no se utilizan mucho, no es tan relevante que te las aprendas. Es más importante que sí sepas las identidades de cociente. Y las identidades de cociente, pues es tangente del ángulo es seno sobre coseno, cotangente del ángulo es coseno sobre seno. Aquí están las identidades pares o impares. Existen, pero te vuelvo a repetir, no es tan imperante que te las aprendas. ¿Sí? Tenemos identidades pares o impares, las puedes encontrar en internet. Las otras identidades que estás utilizando, supongo yo actualmente también en cálculo, que son las identidades dobles y las identidades de ángulos por mitad, que también se le conoce como ángulos medios. De las identidades para ángulos dobles, pues tenemos seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. O sea, hacer el cambio de un ángulo doble por ángulos sencillos. Tengo un ángulo doble con la función coseno y la cambio por ángulos sencillos. Esta es la más utilizada para el ángulo doble de coseno, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y tengo la de tangente del ángulo doble. Para ángulos por mitad, pues también tenemos seno del ángulo por mitad,
coseno, tangente. Son las más utilizadas. Existe la de cotangente, de ángulo medio, pero pues te vuelvo a repetir, no son tan fundamentales o tan necesarias que te las aprendes. Y por último tenemos las identidades de suma y diferencia de ángulos, que es cuando tú puedes separar un ángulo por medio de una suma o una diferencia para hacer una sustitución en productos de estas operaciones. Recuerda que en estas identidades, si tú sumaste los ángulos o si vienen por medio de una suma, lo vas a separar con la identidad con suma. Si vienen con una diferencia, la identidad viene con el signo menos. El signo corresponde a la posición en la que está en las identidades. También tenemos estas identidades que no son tan utilizadas, pero pues es importante que las recuerdes. Nada más, es para recordarlos. Ok, pues vamos a ver ahora una aplicación trigonométrica. Tenemos el siguiente problema, es una persona observa una pintura. Si sus ojos están a 1.2 metros del suelo y la pintura está a 1 metro del suelo, ¿a qué distancia se debe parar la persona para que su ángulo de visión sea de 45 grados? La pintura mide 1.5 metros. Si traducimos esta información a un esquema, pues nos quedaría así. Recuerda, siempre nuestro ángulo va a abrir con respecto a la horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Si su ángulo de visión de 45 grados le permite observar toda la pintura, nosotros tenemos un ángulo de elevación que no conocemos, X grados, y tenemos un ángulo de depresión que tampoco conocemos, pero este ángulo de depresión pues sería los 45 grados menos los X grados que tenemos en el ángulo de elevación. Si tú observas aquí podemos dividir nuestro esquema en dos triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo que va en esta dirección y el otro triángulo rectángulo que va hacia abajo. Para poder nosotros sacar más información de este esquema, si tú te fijas, el total mide 2.5 metros. Si a esos 2.5 metros le restas 1.2, pues nosotros tenemos una longitud en este cateto de 1.3. Y si la pintura mide 1.5 y aquí ya tenemos un 1.3, pues aquí va a medir 0.2 metros. Veamos los triángulos cómo nos quedan. El primer triángulo tenemos un cateto opuesto de 1.3 y un cateto adyacente que desconocemos. En el segundo triángulo tenemos un cateto opuesto de 0.2 y un cateto adyacente que también desconocemos. Desconocemos el ángulo de elevación y pues el ángulo de depresión también lo desconocemos. Para el triángulo 1, la función trigonométrica que vamos a utilizar para resolver pues es tangente. Y sería tangente de X es igual a 1.3 sobre D. Para el triángulo 1, la función trigonométrica también es tangente. Aquí es para el triángulo 2, perdón. Y pues la fórmula sería tangente de 45 grados menos X es igual a 0.2 sobre la distancia. Con esta información, este problema se puede resolver de otra manera, pero quiero resolverlo utilizando identidades para que tú veas la aplicación. Y como tenemos ángulos diferentes en la función trigonométrica, uno es X y el otro ángulo es 45 menos X, no podemos hacer una igualación directa porque tenemos ángulos diferentes. Primero necesitamos hacer una igualación de ángulos. Y para hacer la igualación de ángulos, pues usamos las identidades y la identidad a utilizar pues es la de suma o diferencia y vamos a cambiarlo pues a un solo ángulo. Tenemos la identidad de la tangente de A menos B que es igual a tangente de A menos tangente de B sobre 1 más tangente de A por tangente de B. Por lo que tenemos, sustituyendo la información, tangente de 45 menos X, pues va a ser igual a tangente 45 menos tangente de X sobre 1 más tangente 45, tangente de X. Recuerda que tangente de 45, sácalo con la calculadora, es igual a 1. Y
de la fórmula anterior que ya habíamos sacado con respecto al triángulo, que era tangente de 45 menos x, que es igual a 0.2 entre d, pues vamos a sustituir, en lugar de utilizar tangente de 45, pues vamos a utilizar 0.2 entre d. Y aquí nos quedaría 0.2 entre d es igual a 1 menos tangente de x. ¿Por qué nada más tangente de x? Porque acuérdate que tangente de 45 pues es 1. Ya hice la sustitución del valor. La otra ecuación que teníamos era tangente de x es igual a 1.3 sobre d. De aquí vamos a hacer sustituciones. Recuerda, de esta despejas d. D sería igual a 1.3 sobre tangente de x, que es la sustitución que hice aquí. Ya esto es un procedimiento algebraico, tú lo resuelves como tú quieres, como tú puedas, como a ti se te haga más fácil. Y pues haciendo operaciones, ley de la herradura, etcétera, etcétera, pues yo llegué a esta igualación para poder hacer mi ecuación más sencilla. Vamos a hacer un cruce de denominadores para poder quitar el denominador. Me queda este producto y preparo mi ecuación porque si tú te fijas ya te quedó tangente cuadrada, por lo tanto ya tienes una ecuación de segundo grado. Pues vamos a acomodarla haciendo reducción de términos semejantes. La vamos a resolver la ecuación de segundo grado por fórmula general. Aquí está la fórmula general. Utilizando únicamente los coeficientes, ya no utilizamos la función tangente porque lo que tú quieres encontrar es la función tangente de x. Llegamos a este resultado con calculadora y tenemos que una x es 38.12 grados y la otra x es 83.12 grados. Este 83.12 grados no puede ser mi solución porque recuerda que tu ángulo de visión es de 45 grados. Entonces descartamos este ángulo. A pesar de que es positivo, lo descartamos porque es un ángulo mayor a la información que me está dando el problema. Solo sirve 38.12 grados. Entonces, sustituyendo en una de las fórmulas que ya tenemos allá, la distancia pues es igual a 1.3 entre la tangente de 38.12 y la distancia a la que se tiene que colocar la persona para observar el cuadro con un ángulo de 45 grados es de 1.66 metros. Ahí está. También podemos utilizar nosotros las identidades para resolver ecuaciones trigonométricas. Y en las ecuaciones trigonométricas, pues tenemos la siguiente ecuación. Tengo raíz de 2 seno de x menos raíz de 2 coseno de x es igual a menos raíz de 3. La ecuación la vamos a determinar el valor angular únicamente para un periodo de 0 a 360 grados. No quiero resultados negativos. Voy a pedir solamente ahorita ángulos positivos según la información que me está dando el problema. Entonces, preparo mi ecuación. ¿Qué quiere decir? Dejo una función trigonométrica de un lado y la otra función trigonométrica del otro lado. Para poder resolver, recuerda que la única identidad que me permite relacionar seno con coseno pues es la pitagórica. Y la pitagórica necesita que seno esté al cuadrado y coseno también. Por lo tanto, pues hay que elevar al cuadrado. Como de este lado tenemos dos términos, pues tenemos un binomio al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado el binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y de este lado, pues simplemente le vamos al cuadrado raíz de 2 coseno de x. Aquí está. La identidad pitagórica me permitirá cambiar coseno cuadrado de x y tengo que 2 por 1 menos seno cuadrado, haciendo el cambio por la identidad pitagórica, me deja esta ecuación, haciendo ya reducción de términos semejantes. ¿Cómo le hice? Pues multiplico el 2 por 1, multiplico el 2 por seno cuadrado, paso todo de un solo lado, reduzco términos semejantes y llego a esa ecuación. De aquí, utilizando fórmula general para resolver o factorización o la calculadora, lo que tú quieras, pues obtenemos por fórmula general
que X vale menos 15 grados y menos 75 grados. Estas dos soluciones o resultados no pueden ser parte de mi respuesta. ¿Por qué? Porque el periodo de respuesta es de 0 a 360 grados, o sea, me piden solamente ángulos positivos. Por lo tanto, necesito cambiar estos ángulos negativos a ángulos positivos. ¿Cómo le hago? Pues vamos a recordar un poquito nuestro círculo trigonométrico. Y el círculo trigonométrico, recordemos, está dividido en 4 cuadrantes. En este cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante, solamente la función seno es positiva. En el tercer cuadrante, tangente. Y en el cuarto cuadrante, coseno. No sé si te acuerdas o te lo enseñaron así, pero para que te puedas acordar de esto es todos sin tacos. Todos sin tacos. Para que te acuerdes en qué cuadrantes son positivas cada una de las funciones. Y para poder convertir ángulos negativos en ángulos positivos, por semejanza, utilizamos las siguientes fórmulas. En el primer cuadrante, pues todos los ángulos son positivos, o sea, no tenemos ningún problema. De 0 a 90 grados, todos son positivos. Cuando estamos en el segundo cuadrante, para hacer la equivalencia, pues a 180 le restamos el ángulo negativo. Pero es una resta, el signo nada más te da la posición, ¿sí? Para hacer la resta no necesito yo poner el signo. En el tercer cuadrante también igual, sin signo, tengo que hacer la operación. Y en el cuarto cuadrante también, sin signo. El signo del ángulo negativo solamente me indica la posición. No me indica que debo de utilizar el signo para hacer la sustitución. Ahorita en la siguiente diapositiva te muestro a qué me refiero con sin signo. Ok. La conversión de los ángulos a positivos. El seno es negativo en el tercero y cuarto cuadrante. Por lo tanto, la respuesta pues la vamos a tener que encontrar o convertir del tercero y del cuarto cuadrante. Las soluciones se convierten en ángulos equivalentes, en ángulos positivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando X vale menos 15 grados, para el tercer cuadrante, pues a 180 le sumo el ángulo. Y para el cuarto cuadrante, a 360 le resto el ángulo. Son las fórmulas que te proyecté en la diapositiva anterior. Tercer cuadrante sumamos, cuarto cuadrante 360 menos el ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que mis ángulos de resultado para X igual a menos 15 grados son 195 y 345. Para X igual a 75 grados, a menos 75 grados, pues sus ángulos equivalentes del tercer cuadrante son 255 y del cuarto cuadrante son 285. Ahí está. Si yo tuviera un ángulo negativo en el cuadrante, recuerda, aquí yo no le estoy poniendo el signo negativo del ángulo. Estoy utilizando la fórmula que es 180 más el ángulo. Este signo nada más te dice en qué cuadrantes tienes que ubicarte para poder sacar el equivalente. O sea, el signo negativo me mandó al tercero y al cuarto cuadrante. Nada más. Pero no lo utilizo a la hora que haga la sustitución o a la hora que haga la conversión. Mi fórmula es 180 más el ángulo para el tercer cuadrante y mi fórmula es 360 menos el ángulo para el cuarto cuadrante. Espero que quede clarito esto. Te recomiendo que practiques con el ejercicio 50 del libro de Geometría y Trigonometría de CONAMAT. Estas ecuaciones están de buen grado para que las resuelvas. CONAMAT trae los resultados y pues estos ejemplos pues resuélvelos con un periodo de 0 a 360 grados. Pues hasta aquí es todo. Gracias.